Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Se eleva la tensión en Medio Oriente. Este fin de semana Estados Unidos atacó 3 instalaciones nucleares en Irán, argumentando la existencia de armas nucleares. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, se reserva el derecho a responder a esta ofensiva. En tanto, Israel e Irán continúan intercambiando ataques. Condena a la comunidad internacional los ataques de Estados Unidos contra Irán. Rusia, China y países de América Latina rechazan esta acción. Coinciden en que se retomen las negociaciones y cesen las hostilidades. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum, tras hacer un llamado a la paz, considera que la ONU debe ser hoy más que nunca la que llame a la construcción de esa paz. Garantiza la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira por Campeche que el abasto de medicamentos se va a normalizar en todo el país en julio y rechaza las críticas de la oposición a su gobierno que busca unificar el sistema de salud en México. Emiten alerta roja y amarilla por lluvias fuertes en alcaldías de la Ciudad de México y del Valle de México también. Comenzaron la tarde del domingo y continuarán la madrugada de este lunes. Hasta ahora se han reportado inundaciones, caída de árboles y bardas en distintas partes de la zona metropolitana. En más del mundo, casi 56,000 personas han sido asesinadas y más de 131,000 heridas desde el inicio de la invasión israelí a la Franja de Gaza. Este domingo, Israel lanzó proyectiles al campamento cercano a Han Yunis, al sur del enclave. Y en la cultura, será sede la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la presentación del Sistema de Coros y Orquesta Infantiles de México, creado por el músico Guillermo Sánchez en 1990. Ahí participarán más de 600 niñas y niños. Lo que se observa es el concurso de cuadrillas para adultos que se celebra en junio en Recife, al noreste de Brasil. Es una gran celebración que se realiza como parte de las fiestas juaninas, en donde grupos de bailarines y bailarinas interpretan danzas folclóricas. Para el jurado es una gran alegría coronar la coreografía de la campeona por 8ª vez en este festival. Tras la segunda noche de presentaciones de los finalistas, las y los organizadores declararon que para ellos es muy emocionante coronar al ganador o ganadora que alcanzó la más alta puntuación de este podio. Fue un espectáculo emocionante. Ahí los participantes llevan vestidos coloridos, hacen grandes coreografías y lucen maquillajes muy atractivos. La temática de este 2025, presentada por Lumière en esta edición del concurso, fue la boda de los Curió, un espectáculo sin precedente. ¿Cómo están? Buenos días. Iniciamos la semana. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Elvira? Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Lunes 23 de junio. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Jimena Raya, junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos sintonizan en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen, desde aquí les saludamos. Un código QR que aparece en nuestra pantalla, lo invitamos a que lo pueda escanear, le lleva directo a nuestra página con más información y por supuesto compártanos sus opiniones y sus comentarios y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles, la situación en Medio Oriente, la agenda internacional, un fin de semana donde Estados Unidos se unió a Israel en los ataques contra Irán, esto con el argumento de que Teherán fabrica armas nucleares. Y miren, al respecto, Donald Trump confirmó que su nación bombardeó 3 instalaciones prioritarias. ¿Esto qué representa? Sin duda, una nueva etapa en este conflicto. ¿Habrá más actores que se sumen a ello? Les contamos más detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el ataque contra 3 instalaciones nucleares de Irán el sábado. Se trata de la primera vez que Washington se involucra directamente
en la escalada de violencia entre Israel e Irán. El ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión contra 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní: Fordow, Natanz e Isfahan. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido destruidas total y completamente. Israel y Estados Unidos han denunciado que Irán tiene armas nucleares, pero no hay pruebas ni confirmación de que así sea. En los ataques, Estados Unidos envió aviones bombarderos B-2. Volaron 18 horas desde su base en Missouri hasta Irán, que no pudo detectarlos con radares. El ataque principal, compuesto por 7 bombarderos B-2, cada uno con 2 tripulantes, avanzó silenciosamente hacia el este con comunicaciones mínimas. Los cazas iraníes no despegaron y parece que los sistemas de misiles tierra-aire de Irán no nos detectaron. Durante toda la misión mantuvimos el factor sorpresa. Irán sigue teniendo uranio enriquecido pese a los ataques, aseguró el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y se reservó el derecho a responder a esta ofensiva. La República Islámica de Irán continúa defendiendo el territorio, la soberanía, la seguridad y el pueblo de Irán por todos los medios necesarios, no solo contra la agresión militar estadounidense, sino también contra las acciones imprudentes e ilegales del régimen israelí. El gobierno de Israel demandó a Trump atacar las 3 plantas nucleares. Les puedo decir una cosa, no nos dejaremos arrastrar a una guerra de desgaste, pero tampoco daremos por terminada esta histórica campaña antes de que se cumplan todos nuestros objetivos. El Consejo de Seguridad de la ONU sesionó de emergencia en Nueva York a petición de Irán y apoyado por China, Pakistán y Rusia. El secretario general de la ONU lanzó una advertencia. El bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes por Estados Unidos marca un giro peligroso en esta región que se tambalea. El Organismo Internacional de Energía Atómica alertó que en las 3 plantas bombardeadas había material nuclear, uranio enriquecido a distintos niveles, por lo que monitorea eventuales escapes de radiación. 11 Noticias. Y en respuesta a estos ataques de Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares de Irán, el Parlamento de ese país aprobó el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y del gas que se comercializa mundialmente. Estamos hablando de 21 millones de barriles diarios y cerca de 7.300 millones de barriles al año que cruzan por ese estrecho. El estrecho de Hormuz está situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Es un paso marítimo natural que separa a Irán por la parte norte y los Emiratos Árabes Unidos y a Omán del sur. Su cierre tendría fuertes efectos. El más inmediato sería que los precios del petróleo podrían incrementar a nivel mundial. Aunque el Parlamento de Irán ya lo autorizó, aún falta que se dé el visto bueno por parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. En tanto, en una entrevista para Fox News, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio pide este domingo a China que pida a Irán no cerrar el estrecho de Hormuz. Marco Rubio refirió que si lo hacen será otro terrible error y agregó que es un suicidio económico para ellos si lo hacen y que Estados Unidos tiene opciones para poder afrontarlo. Sin embargo, agregó, otros países también deberían tenerlo en cuenta, ya que va a perjudicar a las economías de otros países mucho más que a la de Estados Unidos, lo que afirmó. Y la condena internacional se hizo presente por este ataque de Estados Unidos contra Irán. Coinciden en que se deben retomar negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Los gobiernos europeos pidieron a Irán no emprender acciones que pudieran desestabilizar la región de Medio Oriente. Rusia y China calificaron los ataques como una violación grave del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. En América Latina, los presidentes de Colombia, Chile, Brasil y Venezuela consideraron que se trató de un acto de agresión y llamaron a un inmediato cese de las hostilidades por parte de Israel y Estados Unidos, pero también hubo distintas protestas ciudadanas en varias ciudades del mundo, donde el rechazo a la injerencia de Donald Trump en esta guerra entre Irán e Israel se hizo presente.
Por ejemplo, en Teherán, capital de Irán, también en Washington y en Nueva York, así las protestas. En la Ciudad de México, organizaciones civiles rechazaron la intervención de Estados Unidos y pidieron el cese el fuego en la Franja de Gaza. Por otro lado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, va a pedir al Consejo de la Unión Europea que aplique la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, así como el embargo de armas vendidas al Estado israelí y aplicar sanciones individuales contra aquellos que quieran socavar la solución de los dos estados en conflicto. Agregó que en contradicción con las cláusulas que contiene este pacto, el gobierno de Benjamín Netanyahu incurrió en posibles violaciones de derechos humanos durante su ofensiva en Gaza. Y miren, en ese mismo tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que se mantiene en alerta mediante sus embajadas en Irán, en Israel, en Jordania, en Egipto y en Azerbaiyán para brindar apoyo a las y los connacionales que se encuentran en el Medio Oriente, principalmente para facilitar su salida de la zona de conflicto. Informó que hasta el momento ya han sido desalojadas 175 personas que salieron de manera segura y se encuentran a salvo. Asimismo, la Cancillería puso a disposición los números de emergencia en caso de que se puedan necesitar. La Embajada de México en Irán tiene el número telefónico 98 91 21 22 44 63. La Embajada de México en Israel está el número 05 43 16 67 17. Mientras que en Jordania, para comunicarse, el número de asistencia es 07 7800 0494. En Líbano, 03 04 4598. Y finalmente, la Embajada de México en Egipto, más 20 1093 26 94 90. Todos estos números los puede encontrar directamente en la página oficial de la Cancillería mexicana. En este mismo comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció a todo el personal que labora en la región cercana al conflicto el compromiso y profesionalismo con el que han atendido a paisanas y paisanos que han requerido sus servicios hasta el momento. Y este domingo, ante el conflicto entre Israel e Irán, al que se sumó, como vemos, a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la paz. En su cuenta de X resaltó que la Organización de las Naciones Unidas debe ser hoy más que nunca la institución que llame a la construcción de la paz. Y dejó en claro que México será siempre factor de paz. Enumeró 8 principios en los que se basa la política exterior mexicana. El primero, autodeterminación de los pueblos. El segundo, no intervención y solución pacífica de las controversias. El número 3, proscripción de la amenaza o el uso de las fuerzas en las relaciones internacionales. Número 4, igualdad jurídica de los estados. Número 5, cooperación internacional para el desarrollo. Como número 6, el respeto y la protección y promoción de los derechos humanos como principio número 7. Dentro de ellos también se cuenta la lucha por la paz y la seguridad internacional, principios de la política exterior de México. La presidenta también citó al Papa Francisco con la frase: la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. La paz no es solo ausencia de guerra, es la construcción de justicia. Esta la publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y miren, por cierto, este domingo el Papa León XIV también pidió una solución diplomática y llamó a no olvidar el sufrimiento que están viviendo las personas palestinas en Gaza. La guerra no resuelve los problemas, al contrario, los amplifica y deja profundas heridas en la historia de los pueblos, que tardan generaciones en sanar. Que la diplomacia faccia tacere le armi. Que la diplomacia silencie las armas. Que las naciones forjen su futuro con obras de paz, no con violencia ni conflictos sangrientos.
Vamos a cambiar completamente de tema y vámonos con asuntos nacionales. Y es que desde el estado de Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo 2 anuncios importantes. El primero de ellos tiene que ver con la regularización del abasto de medicamentos para el próximo mes de julio. Y el segundo, el inicio de operaciones del Hospital de Ginecopediatría número 15 del IMSS, allá en Campeche. Esto será para octubre. Doctora. De gira por Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se espera que en julio próximo se normalice el abasto de medicamentos en todo el país. Tuvimos un problema con la primera licitación de medicamentos, que hubo algunos que se quisieron pasar de vivos, y luego también las farmacéuticas que les gusta siempre algunas quedar en primer lugar. Tuvimos que suspender una licitación, pero ya el domingo terminó prácticamente toda la compra de medicamentos y poco a poco están llegando a Campeche y a todo el país. En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos. Rechazó las críticas de la oposición contra el sistema de salud que su gobierno busca unificar para que todas y todos los mexicanos se les garantice la atención médica en cualquier hospital o centro de salud del país. Están llenos de odio, de enojo, porque como la gente no les hace caso, pues en vez de ponerse a ver por qué no les hacen caso, pues nomás andan de frustrados, con odio, con enojos, ya, que hagan yoga para que se tranquilicen un poco. Bueno, todos ellos ahí están en las redes sociales, porque además si el tiempo que le dedicaran a las redes sociales se lo dedicaran a México, pues sería muy distinto, ¿verdad? Pero ahí están en las redes sociales, critica y critica y critica y critica. También informó que el Hospital de Ginecopediatría número 15 del IMSS, que se encuentra en Ciudad del Carmen, Campeche, entrará en operación el próximo 30 de octubre. Atenderá los padecimientos de las mujeres y las infancias desde recién nacidas hasta los 18 años. Contará con una plantilla de 753 trabajadores de la salud, que brindarán atención médica en especialidades como cirugía general, pediátrica, endocrinología, pediatría, ginecología y obstetricia, entre otras. La obra estaba en ruinas, lo que se había instalado ya había sido saqueado, el equipo médico en cajas estaba echado a perder. Era empezar casi de cero, desde el reforzamiento estructural, las instalaciones hidráulicas, sanitarias, instalación eléctrica, el cuarto de máquinas que no se había hecho. Pero hoy ya vemos cercana la puesta en operación. Adelantó que para 2026 se comenzará a construir una planta de tratamiento de agua en Campeche y se ampliará el malecón de Ciudad del Carmen. Con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Cambiamos de tema y es que como parte de las actividades del Mes del Orgullo LGBT aquí en la Ciudad de México, este sábado se realizó la quinta marcha Lencha. Tiene el objetivo de visibilizar los derechos y las demandas de la comunidad lésbica. Y este domingo se reunieron miles de personas para formar una bandera monumental de la diversidad sexual y fue en el Zócalo capitalino. Los colores de la diversidad se fueron tejiendo sobre el asfalto mojado. Poco a poco, la marea multicolor fue habitando la plancha del Zócalo en este lluvioso domingo. Es una ligera llovizna, entonces no incomoda, el clima está bastante aceptable, no hace mucho frío, entonces aquí estamos participando. Formar una bandera gay, la más grande según del mundo. Más de 6,000 personas se registraron para participar, muchas de ellas sin ser parte de la comunidad LGBTIQA+, en un gesto de empatía y solidaridad. Yo estoy aquí porque esperando que algún día ya no tengamos que hacer todo esto, para que ya las personas de la comunidad sean respetadas, valoradas e incluidas. Sí, ya habíamos hecho un registro entonces. ¿Cómo fue el registro? En línea por medio de un QR. La actividad forma parte del programa que encabeza el gobierno de la Ciudad de México para celebrar el mes del orgullo LGBTIQA+. Aquí, donde se concentra la vida política, pública, cultural de nuestra nación, decimos con firmeza:
el corazón de la Ciudad de México y el corazón de nuestro país es el corazón de la diversidad. Con imágenes de Christopher Arismendi y José Navarro, 11 Noticias, Araceli Aranday. Con 26 a la hora del centro. Vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Ya lo sabe que en nuestro portal encuentra toda la información que necesite, actualizada minuto a minuto, en vivo, en tiempo real, nuestros 5 espacios a lo largo de la semana. Las notas que necesite saber, por ejemplo, le da clic en alguna de ellas y se despliega la información. O el examen UNAM-IPN, examen virtual, 107,000 aspirantes estuvieron en ello. En nuestro sitio también se queda la Mañanera del Pueblo y además todos los micrositios de la relación México-Estados Unidos y la elección judicial. En las planas revisamos portadas de diarios este inicio de semana. En el arranque de la jornada, movilizaciones en el orbe exploran, dice este diario, el belicismo. Estados Unidos no está en guerra luego del bombardeo. Apuesta Trump por un cambio de régimen en Irán. Revisamos de la jornada la portada del Universal. Ven corto el presupuesto para atender desastres. Irán advierte de respuesta proporcional al ataque de Estados Unidos. Polémico empate del tricolor. Nota deportiva. Forman bandera LGBT en el Zócalo. El Sol de México, con nota de Estados Unidos. Irán advierte que se vengará por los ataques del fin de semana. Del Sol de México vamos a revisar el Heraldo. Lluvias empapan a todo el país. El llamado a la paz de Claudia Sheinbaum. El Economista, por último, bombardeo de Estados Unidos, Irán presiona el precio del petróleo y también los mercados. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos a las 6:30 en la hora del centro. Tuvimos una conversación muy interesante con el coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, la semana pasada, y hablamos de distintos temas, sobre todo pues este asunto de la vigilancia y la seguridad que nos pueden proporcionar las cámaras instaladas en la capital. Exacto, específicamente un convenio de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, con el C5 para atender emergencias, y por ello les compartimos esta entrevista. Vamos a ver. Agradecemos mucho la presencia esta mañana en el estudio de 11 Noticias de Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México, conocido como el C5. Salvador, un gusto que estés con nosotros. Gracias. Lupita, Angélica, muchas gracias. Estoy a la orden. Gracias. Mira, pues el C5 tiene muchas actividades. En una ciudad como esta, pues la presencia de un organismo como el C5 nos garantiza sobre todo la seguridad. Vamos a hablar en particular hoy de un convenio de la ANTAD con el C5. ¿En qué consiste, Salvador? Bueno, básicamente se trata de cumplir la instrucción de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en el sentido de establecer una alianza amplia del gobierno de la Ciudad de México con todos los sectores sociales y económicos de la gran capital nacional. Y el punto es fortalecer el ya de por sí robusto sistema de videovigilancia que existe en la capital del país. Por ejemplo, solo para tener algunos datos, hay 83,400 cámaras en la Ciudad de México. En Nueva York estamos hablando de alrededor de 70,000, en Chicago alrededor de 48,000, en Río de Janeiro 21,000, en el Estado de México 21,000, la cuarta parte de lo que tiene la Ciudad de México. Y es el Estado de México el segundo lugar. Entonces claro, es un sistema robusto, teniendo la Ciudad de México la cuarta parte del territorio de nuestra colindancia inmediata. Pero se necesita, insistimos, insiste la jefa de gobierno, fortalecerlo. Y también el tema de la asertividad cívica de la iniciativa privada y también de los domicilios, que todo el mundo sabe que con las cámaras hacia afuera se puede eventualmente tener evidencia videograbada de accidentes o de incidencia delictiva o tentativa de esta misma, que nos permitan a todos sentirnos más seguros, contribuir con el sistema de procuración de justicia, y en esa lógica se instala este convenio. Bien. Como dices, Salvador, es un primer paso este convenio con la ANTAD. Ya nos informaban, 5,000 cámaras son las que se estarían integrando.
5,000 negocios, perdóname, Sí. 5,000 negocios son los que se estarían incorporando a este sistema de cámaras que ya tiene el C5 y que tienen una meta muy específica hacia 2030 aquí en la Ciudad de México. Ahora bien, incluso se ha catalogado este primer paso, esta primera piedra, por llamarlo de alguna forma, pues un nuevo paradigma en la videovigilancia de la Ciudad de México, una evolución de la seguridad también aquí en la capital del país, como siempre, que va marcando ruta a nivel país, pero hay un universo y un área de oportunidad muy grande, porque hay más de 400,000 negocios en toda la Ciudad de México que, como bien lo señalas, pues podrían estarse adhiriendo precisamente a este mismo sistema. Y me gustaría saber un poco, Salvador, si en esta intención de que la ciudadanía se sume, estas cámaras que se sumarían, digamos, a las del C5, ¿estarían conectadas con las dependencias? ¿Tendrían el protocolo para activar ante emergencias, por ejemplo? Sí, vamos a hablar de la calidad de las cámaras. Por ejemplo, existen en la Ciudad de México dos tipos de instalaciones, una que llamamos PTZ, que son círculos que tienen 4 cámaras, y un semidomo que tiene una. Son colocadas en estos postes de acero galvanizado de 9, 14 y 30 metros. Esos son los PTZ, o digamos unidades de videovigilancia en postes de este tipo. Y hay otras que están instaladas que llamamos tótems, que son cajas que tienen 2 cámaras abajo o a los lados y que están instalados en los postes de la Comisión Federal de Electricidad. Bien. Estos son los 2 principales tipos de instalaciones que existen en la Ciudad de México. La meta de este gobierno es llegar a 150,000 cámaras al término de la administración. Entonces, este modelo nos permite innovar, nos permite tener una cierta autonomía analítica, nos permite también llevar al Gabinete de Seguridad, donde somos invitados cotidianamente, algunas sugerencias, datos. Por ejemplo, esta idea de que los datos del 911, que es una de las 6 líneas de emergencia que nosotros atendemos, que sean también considerados, porque de pronto sí hay números registrados a nivel nacional y local, pero esos números registrados, por ser registrados obviamente, no incorporan la cifra negra. Entonces, la cifra negra de incidencia delictiva también debe incorporar los datos que provienen del 911, y ya está ocurriendo gracias a la visión que tiene la licenciada Clara Brugada diariamente, porque se recibe a un alcalde del sector que se esté analizando y que corresponde a ese día. Entonces, sí hay una parte de innovación, hay una parte de apertura, lo permite el modelo, lo permite el equipo que ahora está en el C5, lo permite esta apertura que tiene la jefa de gobierno, y en conclusión se dirige a fortalecer esta estrategia de seguridad en la capital nacional, que se ha fortalecido y que refleja, uno, disminución de incidencia delictiva, disminución de la percepción negativa de seguridad, promoción de participación ciudadana, y es la única capital de un Estado-nación en el mundo que ha persistentemente durante los últimos 7 años alineado estas tendencias, y eso es algo muy relevante. Claro, porque además a nivel mundial nos ubica en un contexto fundamental, Salvador, porque siendo una ciudad de contrastes, la Ciudad de México, con una cantidad enorme de habitantes, pues necesita tener cierto grado de orden, por llamarlo de alguna manera. Involucrar a los ciudadanos, el mismo nombre te lo dice, Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, abarca muchísimo, y en este caso en particular, con las tiendas de autoservicio y departamentales, es un modelo que se pretende seguir. ¿Cómo va a inhibir o de qué manera va a contribuir a las preocupaciones del sector específicas que tengan en cuestión de seguridad, en cuestión de cuando hay marchas, caída de ventas, en cuestión de alertamiento, inhibición del delito? Específicamente, ¿cuáles son esas preocupaciones que le hicieron saber al C5 los integrantes del sector empresarial de las tiendas de autoservicio y departamentales? Bueno, tuvimos un par de visitas de los compañeros de la ANTAD al C5. Había antes ya también conversaciones con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el planteamiento es asumir que todos tenemos que compartir una misma visión. Tenemos que ser apoyadores de una estrategia de gobierno como instrumento ejecutivo del poder del Estado en la parte del país y en la parte local, para que sea posible que todos veamos con los mismos ojos qué es lo que debemos y podemos hacer. Tiene que haber una concepción según la cual la comunidad es la plataforma de cualquier éxito en materia de seguridad. Y esta cantidad de funciones que tú estás aludiendo, Lupita, tiene que ver con esta noción según la cual nosotros somos y asumimos serlo el corazón de la seguridad en la capital nacional, porque desde ahí se despachan patrullas, bomberos,
ambulancias. Y también creemos que tiene que haber un avance en la cultura cívica, y menciono algunos casos. Hay algunos centros comerciales que quieren vender una noción de exclusividad, y en esa medida diseñan su propia estrategia de videovigilancia. Pero ha pasado, como ocurrió, recordarán, en junio del 2023, cuando sale hacia la precandidatura a la presidencia la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que hubo un incidente en una plaza comercial de Polanco, donde a plena luz del día están martillando, con relojes carísimos que sustraen. Y curiosamente, pues no salía ninguna señal de ahí porque tenían aislado, tenían perímetros. Porque en la concepción de que aquí todo pasa aquí y no tiene que estar conectado, se pierde la oportunidad de la seguridad. Y por cierto, también en la misma colonia, hace unos días, horas, en un cierto restaurante hay un incidente y de pronto no se quiere decir que el incidente ocurrió dentro del restaurante. No se quiere decir cuando se debe decir. Entonces se tira una versión primero de que ocurre fuera del restaurante cuando ocurrió dentro. Eso tenemos que eliminarlo. Eso parece una visión fuera de época. Toda la vigilancia que ocurre dentro del comercio, y ahí la ANTAD me parece que estamos en la misma línea, fuera del comercio, en el espacio público, es parte de la misma lógica de una mirada de videoseguridad que no deja de respetar la individualidad y la privacidad, por supuesto, porque eso es algo que caracteriza a México en contraste con Estados Unidos y nos acerca más a la visión de Europa, donde hay una identidad que se constituye a partir del respeto a la individualidad, al mismo tiempo que hay una visión por la seguridad, hay una visión en equilibrio. A propósito de las repercusiones culturales que tuvo precisamente la guerra de hace 80 años y que siguen impactándonos. Así que nuestra idea es que toda la iniciativa privada y todas las personas se agreguen a esta lógica de promoción de la bioseguridad, recordando que aunque haya desaparecido el INAI, sigue vigente la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Así que con un letrerito que pongamos un aviso corto que diga esta es una cámara de videovigilancia, estamos bien, y que no difundamos imágenes de las personas sin su consentimiento, particularmente en situaciones que pudieran ser críticas o que pudieran ser materia de un juicio penal, por ejemplo. O de menores de edad, ¿no? O de menores de edad o de familias en conflicto, muchas cosas que pueden estar ocurriendo. Pero ahí hay una obligación ciudadana muy clara que también deben de asumir los negocios, ¿no? Así es, pero hay que todos compartir una visión. Qué bueno que ustedes en Canal nos dan una oportunidad de extenderme, porque esto no lo puedo desarrollar así, pero esa es la lógica que nos ha indicado la jefa de gobierno Clara Burgada que hay que construir. Perfecto. Pues Salvador Guerrero Chiprés, quisiéramos seguir hablando de más temas. Bueno, a lo mejor una referencia que nos puedas dar sobre esta labor que hace el C5, particularmente ahorita en la temporada de lluvias, que definitivamente en la Ciudad de México pues han ocasionado muchos encharcamientos, incluso que la misma policía capitalina tiene que ir a rescatar a personas que quizá no se sabría sin estas cámaras precisamente. Hay que decir que este lunes tenemos más de 12,000 reportes que vienen básicamente del 911 y de la línea del agua H2O, que es asterisco 426. Esos 12,000 reportes son atendidos y canalizados directamente, primero por nosotros, después por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por la de Protección Civil, por supuesto la que tiene la gestión integral del agua, y por los bomberos. Pues Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Muchas gracias. Un gusto haberte tenido. Gracias, Salvador. Buenos días. Hasta pronto. Hablando de lluvias, este fin de semana en el Valle de México se registraron fuertes precipitaciones que han generado inundaciones, encharcamientos en calles y avenidas, así como en principales vías de la Ciudad de México y también municipios del Estado de México, la zona metropolitana, tales como Naucalpan. Ahí la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, informó que concluyeron las maniobras para retirar el tapón de basura en la obra de toma de la presa Los Cuartos. Esto ha permitido operar adecuadamente esta obra. La dependencia precisó que el agua acumulada en las calles de esa zona fue consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en el Valle de México y no de un desbordamiento de la presa. También detalló que la espuma que se observó es resultado de la velocidad con la que descendió la avenida Extraordinaria. Esto a propósito de los reportes en redes sociales de una espuma circulando por las calles. La CONAGUA también informó que el municipio de Naucalpan de Juárez está realizando un censo de las afectaciones.
mientras que la Comisión de Aguas del Estado de México se encarga de limpiar cisternas. La Guardia Nacional brinda apoyo en las labores de limpieza. Por otro lado, aquí en la capital del país se emitió alerta roja por lluvias fuertes, esto para las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan, donde se pronosticaron lluvias de 50 a 70 milímetros entre las 3 de la tarde de este domingo y hasta las 3 de la mañana, precisamente de este lunes 23 de junio. Se activó la alerta anaranjada por persistencia de lluvias fuertes, esto en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se pronosticaron lluvias de 30 a 49 milímetros. Las autoridades reportaron encharcamientos en las colonias Comuneros de Santa Úrsula Centro, en Lomas de Padierna, esto en la alcaldía Tlalpan, también en Guadalupeín de Álvaro Obregón, así como en Lomas Altas en San Miguel Chapultepec, en la colonia Periodista, Anzures y Escandón, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Angares de la línea 5 permanecería cerrada hasta nuevo aviso por las anegaciones en el exterior de la estación. Las otras estaciones de la línea amarilla, que va de Pantitlán hacia Politécnico, continúan brindando servicio con normalidad. Vamos a conocer cuál es la situación esta mañana en el municipio de Naucalpan después de que Conagua precisamente retirara el tapón de la presa Los Cuartos. Gilberto Molina, cuéntanos, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Angie, muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos a orillas de la presa Los Cuartos, donde ayer precisamente se registró este tapón de basura que impidió el flujo normal de la presa por las cortinas que tiene precisamente esta estructura. En estos momentos ya la situación opera con toda normalidad aquí en esta presa Los Cuartos, donde hay efectivos de la Conagua, también de la empresa Pageme con maquinaria, pues tratando todavía de limpiar la zona para que el público que nos ve y nos escucha dimensione cómo estuvo la situación. Nos dice el personal de Conagua que la presa tenía una capacidad a este nivel que estamos viendo y que es agua que baja de las zonas de arriba de Naucalpan y que se concentró precisamente en este punto. No encontró salida el agua por este tapón de basura tan intenso que se registró, y entonces el agua empezó a fluir por las cortinas de la presa, Lupita, y que pues afectó lo que es la colonia baja de aquí de Naucalpan, que se llama San Rafael Chamapa. Sin embargo, pues en este momento la situación, te decía, ya está completamente restablecida. Incluso las cortinas de esta presa se ven completamente limpias por el agua que bajó ya cuando se destapó este tapón. Fluyó el agua ya de una forma natural, el torrente, y en este momento ya la situación, en tanto no llueva y en tanto pues no se registren situaciones pues de alerta, todo en este momento, Lupita, ya está pues normalizado aquí en esta parte de Naucalpan. Decías, Gil, que buena parte de esto que ocurrió pues tiene que ver con la basura que se arroja pues tanto a esta presa como en general en las calles. ¿Cómo se observa precisamente en las calles? La basura sigue arremolinada en algunos puntos. También observamos maquinaria ahí que precisamente pues están ayudando a que esto pueda restablecerse en las calles. ¿Cómo se observan, Gil, después de esta presencia que se reportaba de espuma en las avenidas y en las calles de esa zona? Sí, efectivamente, se ven costales aquí en la parte baja de la presa, obviamente también basura en las orillas, basura que ha quedado precisamente en las maniobras que llevó a cabo el personal de la Conagua.
Sin embargo, me atrevería a decir que no se ve como un tiradero, vaya, sí se ve obviamente pues sucio. Sin embargo, quiero suponer que el agua que bajó de las partes altas, que tenía la presa concentrada y que seguramente eran millones de litros cúbicos, ayudó a limpiar un poco esta zona. Obviamente todavía falta que bajemos a la parte afectada y que pues nos percatemos de cuál es la situación en este momento. Sin embargo, aquí pues ya han limpiado todo, han hecho una labor verdaderamente pues meritoria, titánica, el personal de Conagua y de la empresa también privada que está ayudando en estas maniobras. Y puedo decir que ya han limpiado la zona y el agua fluye afortunadamente en su caudal natural, Angie. Claro, Gil, es complicado llegar hasta este punto. ¿Cómo se observa también la ruta hacia la zona de Naucalpan? Porque había muchas observaciones de vecinos, automovilistas, que pues ayer por la noche se complicó tanto que hubo esta confusión acerca si se había desbordado la presa. En fin, ¿cómo viste el panorama por la zona después de estas lluvias extraordinarias? Puedo decir que del canal aquí hicimos aproximadamente 30 minutos. La situación estuvo complicada, pero por el tráfico natural de la gente que sale de Naucalpan hacia el centro de la Ciudad de México, un tráfico normal y que obviamente con la lluvia pues se complica al inicio de la semana. Sin embargo, para llegar a este punto nos fue relativamente fácil a la hora de la mañana, que estábamos aquí aproximadamente 5:30. No tuvimos complicaciones. Ahorita lo que vemos es que las calles aledañas, pues obviamente, como está trabajando todavía el personal, están cerradas, entonces tienen que buscar pues las calles abiertas, rodear lo que es esta colonia, claro, y entonces sí se complica un poco más. Sin embargo, puedo decir que llegar aquí fue relativamente fácil, pero esperemos saber también cuál es la situación real en la colonia San Rafael Chamapa, que es donde fluyó el agua que se taponeó de este lugar, Lupita. Claro, y ahí vamos a darnos cuenta de la necesidad que tienen pues los colonos, los ciudadanos. Muchos llegan incluso a ser pues personas que ven cómo el agua se llega a meter hasta sus domicilios. Gil, estamos pendientes para que nos cuentes ya el panorama a esta hora de la mañana. Te mandamos fuerte abrazo, buenos días. Gracias, Gil. Buenos días, me despido con las imágenes de mis compañeros Arturo García y Eduardo Zamudio. Estamos en contacto. Buenos días. Saludos a Arturo y a Eduardo, gracias, buenos días. Pues así la situación, importante la aclaración, porque ayer pues estaba esta versión del desbordamiento de la presa, sí bien lluvias extraordinarias, pero ahí está Conagua actuando, quitando este tapón y bueno, levantando ya un panorama más optimista para esta hora. Y sobre todo de esta parte de la espuma que se observaba en los videos que subían a las redes sociales, las personas reportando eso, no había una explicación. Conagua indica a qué se refiere pues esta espuma que se veía por las calles. Y bueno, pues seguiremos pendientes de la situación con Gilberto Molina. Gracias, gracias y nos vamos a otros temas. Y es que en cuanto a la atención a las personas que fueron afectadas por el huracán Eric en Guerrero y en Oaxaca, el gobierno de México continúa las labores de apoyo. Como parte de la implementación del Plan Marina, la Armada de México desplegó unidades terrestres y aéreas, así como elementos navales para auxiliar a la población, mismos que han realizado actividades de remoción de lodo y basura para liberación de vialidades, entrega de despensas y jornadas de atención médica. Por otra parte, la pronta atención a la infraestructura permitió restablecer operaciones en 885 kilómetros carreteros, esto en Oaxaca, y 600 kilómetros en Guerrero. En 2 tramos de la carretera Acapulco-Zihuatanejo se abrió ruta alterna y 2 más presentan cierre parcial. Mientras que en Oaxaca 2 tramos carreteros reportan ya circulación abierta en su totalidad y en 5 de manera parcial. La Coordinación Nacional de Protección Civil, con apoyo de los 3 órdenes de gobierno, continúa con las acciones de auxilio a la población afectada por este fenómeno hidrometeorológico, la entrega de víveres y también apoyos, así como a la evaluación de daños.
La Secretaría de Educación de Guerrero informó que este lunes se reanudan las clases presenciales en todo el estado, excepto en los centros escolares y oficinas que están ubicadas en localidades de los municipios de Ometepec, Coajinicuilapa y San Nicolás, esto en la región Costa Chica. 6:52 en la hora del centro. Arrancamos la cultura con Miguel y la semana. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Guadalupe? Buenos días. Fíjate que el viernes decíamos que haya mucha actividad. Sí, claro. Y que, pues, si hay mucha, hay que abarcar lo más posible. Sí. Y desde el viernes empecé a hacer un recorrido. Tenemos el siguiente recuento. Venga, vamos a verlo. Turgente la cultura en fin de semana. Tarde de viernes, el Colegio Nacional rindió homenaje a Rosario Castellanos a 100 años de su nacimiento. Ahí Juan Villoro destacó los libros de esta escritora en los que se distingue la ironía. En textos que pueden tener un tono relativamente combativo, como los de Mujer que sabe latín, y Poesía no eres tú, que son en sí mismos títulos marcados por la ironía. Por la noche, con 30 años de trayectoria y más de 3,000 conciertos en su haber, el hijo del son, Ibrahim Ferrer Jr., descendiente de uno de los grandes cantantes que dio Cuba, se presentó en el Centro Nacional de las Artes. A pesar de la lluvia, la noche de sábado, copiosa concurrencia al concierto del vibrafonista estadounidense Stephen Harris. Noble labor del músico, desde que supo que tocaría en México comenzó a estudiar español. Finalmente, en la terraza del Museo El Estanquillo, bajo cielo gris, se llevó a cabo la cuarta y última mesa en honor a Carlos Monsiváis. A ustedes les consta, dedicada a la amistad. Participaron, entre otros, Consuelo Sáizar, los artistas Marisa Lara y Arturo Guerrero y Elena Poniatowska. Irreverente, cáustico, agudo, crítico, su mente mantenía una relación natural y perfecta con su prosa. Vibrante cultura viva de fin de semana. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí está, tal como les contaba, la presencia de Elena Poniatowska, muy significativa en el cierre de mesas en honor de Carlos Monsiváis a 15 años de su partida. Y para este lunes, el Sistema de Coros y Orquestas Infantiles de México, creado por el músico Guillermo Sánchez en 1990, continúa fomentando la actividad musical entre niños y jóvenes. Una muestra de esta actividad ocurre hoy en la tarde y noche en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, con la participación en 2 conciertos de 600 niñas y niños. Pues imagínense, 600 niños en escena, 600 familias gozando la música y no trayendo a sus hijos a ver un concierto, sino siendo los protagonistas de ese concierto. Bueno, es una actividad para esta tarde y noche. Y el libro del día, vámonos al libro del día, Andanzas de Médico, de Edgardo Arredondo, editado por Lectorum. Este libro en voz de su autor. Es un anecdotario como médico, que esta interacción afortunadamente que tenemos con los pacientes nos da para hacer relatos y de eso se nutre. Pues viene de todo, ¿no? Tratamos siempre de una manera lúdica, divertida, mostrar el día a día del médico, esa visión humanista que debe tener la medicina. Siempre digo a mis colegas, la medicina hay que ejercerla, pero sobre todo la medicina hay que disfrutarla. Sigue siendo la profesión pues con más sentido humano que pueda haber. Bueno, y luego con el 11 ya sumamos 160 páginas del libro Catherine da Vinci de Erma Cárdenas, editado por Penguin Random House. Recuerden, la sala de lectura es el próximo miércoles en el Munal, en la noche de museos. El X de hoy es de Eda y dice: las habitaciones desiertas lo enfrentaban a la fragilidad de la vida. Gracias, Eda, por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 86 años del nacimiento del poeta español Álvaro Pombo. En su honor, el poema del día, 20ª variación, que en alguna parte dice: los árboles coincidían contigo cada tarde. La tarde coincidía contigo cada tarde, y el autobús llegaba tarde cada tarde, y tú llegabas tarde cada tarde. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, cultura. Me encantó.
No hay que llegar tarde porque se nos hace tarde. Cada tarde. Cada tarde. Oye, Elenita Poniatowska de 10. Ah, sí, de 10, aunque decía no veo, pero leyó todo. La presencia sola ilustra el momento. Gracias, Miguel. Gracias, nos vemos mañana. Pausa. De la mañana en el tiempo del centro, ya le informábamos más temprano de esta alerta de lluvias, pero para más detalles, el estado del tiempo con Carlos Guevara Casas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Angie. Buenos días también para usted. En efecto, se esperan lluvias también para este día. Lunes se mantendrá el temporal de lluvias sobre gran parte del territorio nacional debido a canales de baja presión sobre la mesa del norte y el centro, noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, casi todo el país, en interacciones fuertes en Campeche y lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, dicho sistema se asociará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico para los siguientes días. Se prevén vientos fuertes con rachas de 50 hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como posibles tolvaneras en Sonora. Todas estas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. También podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, así como encharcamientos y una visibilidad reducida. Por favor, sea usted muy precavido. Y ahora sí, pasamos a nuestro pronóstico por regiones. Iniciamos en el sureste, donde este lunes se espera un cielo nublado durante el día con probabilidad de lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cuales también podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones y muy poca visibilidad. Podemos ver también en la pantalla las temperaturas: 36 grados Celsius, medio nublado en Villahermosa, 28 grados en Tuxtla Gutiérrez, lo cual pues es ligeramente fresco para esta temporada, y la región Oaxaca 16 grados Celsius con lluvias, y Huatulco 27, así como Acapulco 26 grados. Y ahora vamos al occidente del país, donde en el transcurso de este día se prevé un cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, y lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit. Podemos ver las temperaturas que en Guadalajara llegarán a 25 grados con algo de lluvia, y en Tepic 29 grados nublado nada más. No se esperan lluvias, pero tomen sus precauciones. Y en el norte del país este lunes se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas, también posible caída de granizo en partes de Sonora y partes de Sinaloa, donde las temperaturas seguirán siendo medias a alta. Por ejemplo, en Ciudad Acuña, en el norte, 37 grados completamente despejado, y en Ciudad Juárez también completamente despejado en la frontera, 34 grados Celsius. Y de ahí nos vamos aquí al centro del país, donde esperamos un cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales intensas en Puebla específicamente, muy fuertes en Hidalgo y Querétaro, y puntuales fuertes en Morelos e Hidalgo, así como fuertes en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala, todas estas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Y bueno, tenemos también las temperaturas en esta zona que bajarán por estas condiciones. Pachuca estará fresco, 15 grados Celsius con lluvia. Ciudad de México alcanzaremos una máxima de 18 grados, medio nublado, posibilidad de chubascos, y de ahí nos vamos a la península de Yucatán, donde se espera durante todo este día cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, específicamente en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, las cuales podrían originar también encharcamientos y que se vea muy poco. La visibilidad estará reducida por la mañana, el ambiente cálido como suele ocurrir. Durante la tarde muy caluroso, eso sí, viento del este y noroeste de hasta 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 grados. Mérida, la bella Mérida, 36 grados Celsius, y de ahí nos vamos al noroeste. Durante el día cielo medio nublado, incluso nublado con algo de probabilidad de lluvias,
que podrían llegar a ser muy intensas en algunas regiones de Chihuahua, Durango y puntuales y fuertes en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, todas ellas con actividad eléctrica, posible caída de granizo, además de intervalos de chubascos en Nuevo León. Las temperaturas en toda esta zona estarán: Agua Prieta 34 grados, Hermosillo 37, Los Mochis 35, toda esta zona muy despejada, con cielos despejados y una intensa actividad solar, una intensa irradiación solar. Y bueno, esta es toda la información del estado del tiempo. Que pase usted un cálido inicio de semana sin importar el clima. Iniciamos con información internacional porque en Estados Unidos, miren, algunos legisladores republicanos y demócratas han denunciado que el presidente Donald Trump violó la Constitución al ordenar bombardeos a Irán sin autorización del Congreso. Por ejemplo, el congresista republicano Thomas Massie consideró que el ataque es inconstitucional. Publicó este mensaje de Trump en el que dio a conocer la ofensiva. La congresista demócrata Alejandra Ocasio-Cortez calificó de desastrosa la decisión del presidente Trump en esta ofensiva contra Irán y agregó que es una grave violación de la Constitución, de los poderes de guerra del Congreso. Señaló además que Donald Trump se arriesgó impulsivamente a lanzar una guerra que podría durar generaciones y consideró que esto constituye como motivo un juicio político. El senador independiente Bernie Sanders también calificó el ataque de inconstitucional cuando habló del tema en un acto público. La ofensiva de Donald Trump a Irán no fue consultada con el Congreso. Una de las 3 instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos en Irán es Fordow, que junto con Natanz e Isfahan fue construida por ingenieros iraníes y rusos. Está ubicada al norte de la ciudad de Qom, un sitio de veneración de la religión islámica chiita. Fue construida en una antigua base de la Guardia Revolucionaria iraní, decenas de metros debajo de una montaña. Al igual que las centrales nucleares de Natanz e Isfahan, Fordow ha sido monitoreada por el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, que no ha afirmado que en ella se produjera un arma nuclear. Irán ha aceptado la revisión de inspectores de la OIEA, a diferencia de Israel, este país que sí cuenta con armas nucleares y no permite inspecciones internacionales. Y al mismo tiempo que Israel ataca a Irán, continúa bombardeando zonas civiles de la Franja de Gaza. Este domingo lanzaron proyectiles contra tiendas de campaña que albergaban a personas palestinas en el campamento cercano a Han Yunis, al sur del enclave. Las autoridades sanitarias de Gaza informaron que las personas asesinadas suman casi 56,000 desde que inició la invasión israelí y hay más de 131,000 heridos. Vamos a Siria, y es que un atentado en una iglesia dejó al menos 20 personas fallecidas y más de 100 heridas. El Ministerio de Sanidad sirio informó que se trató de un atentado suicida y responsabilizó al Estado Islámico. Detalló que la persona responsable entró en el templo, disparó y después se detonó con un chaleco explosivo. Es el primer acto de este tipo desde el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad en diciembre pasado. Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se comprometieron a aumentar a 5% de su Producto Interno Bruto los gastos militares, esto previo a la cumbre que se llevará a cabo el martes en La Haya, en Países Bajos. También acordaron exentar a España de este aumento. España va a necesitar dedicar alrededor del 2%, en concreto el 2,1% de su PIB, para adquirir y para mantener todo el personal, todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza. En La Haya, decenas de personas se manifestaron para señalar que los recursos que invierten en defensa no responden a las necesidades de la gente.
Y nos vamos hasta Roma, allá en Italia, y es que la Secretaría de Estado Vaticana informó este sábado que el Papa León XIV designó al mexicano Monseñor José Nahum Jairo Salas Castañeda como coordinador para los futuros viajes apostólicos que va a emprender el Sumo Pontífice. El mexicano ahora sucederá a George Jacob Kubakat, quien trabajó de la mano con el Papa Francisco desde el año 2021. Salas Castañeda nació el 11 de julio en Santa Clara, en el estado de Durango, y fue ordenado sacerdote en 2008. Se integró a la Arquidiócesis de Durango y entre su formación ingresó también al servicio diplomático de la Santa Sede, esto en 2013, prestando servicio en las representaciones pontificias en Burundi, en Irak y en Hungría. En este último destino participó en la organización de 2 viajes apostólicos del Papa Francisco. La Arquidiócesis de Durango se pronunció al respecto a través de sus redes sociales. Aseguró que todos los integrantes estaban muy orgullosos de esta nueva tarea de su sacerdote con el Papa León XIV. A las felicitaciones también se sumó el episcopado mexicano, quien destacó la alegría para toda la Iglesia en México. Expresó que espera que los viajes del Santo Padre sigan siendo puentes de comunión, paz y esperanza para el mundo. Vamos a revisar ahora los temas que destacan algunos diarios a nivel internacional. Arrancamos en Estados Unidos con The USA Today. Informa sobre los bombardeos a los 3 sitios estratégicos en Irán y agrega que las tropas se encuentran en alerta ante posibles represalias. La imagen principal de este diario a primera plana, observamos ahí al presidente Donald Trump acompañado de funcionarios de su gabinete durante este mensaje que dio a la nación tras los bombardeos a Irán. También en otra información de portada de este diario menciona cuál podría ser la respuesta precisamente del agredido de Teherán a estos ataques. Y es que agrega que el contexto histórico puede servir como una guía para anticipar la posible respuesta, pero señala que los expertos no tienen certeza de cuál será el siguiente paso de Irán. Nos vamos ahora con Diario Red, esto en España. Menciona también este ataque de Estados Unidos hacia Irán. Ha sido una decisión unilateral que ha generado protestas tanto en demócratas como en algunos republicanos, es lo que considera este portal. Señala que esta decisión marca un precedente del alto riesgo para la estabilidad internacional, desafía a las Naciones Unidas y pone en alerta a otras potencias globales. Seguimos ahí mismo en España con el diario El Mundo, y es que este diario se une a la conversación internacional con el ataque de Estados Unidos hacia Irán, y lo que agrega es que el gobierno del ayatolá Ali Jamenei promete represalias y amenaza con otro bloqueo del estrecho de Hormuz para aumentar el precio del petróleo. La imagen principal también de este diario del Mundo es ahí mismo en Estados Unidos. Donald Trump y sus principales funcionarios están de camino al micrófono para dar el mensaje a la nación y al mundo del ataque que consiguieron en Irán. En otra información también de este diario es referente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que acordó con la OTAN destinar un 2.1% de presupuesto nacional al gasto militar y no el 5% como el resto de los países de esta alianza. Hasta aquí la información internacional. Vamos con más. En momentos en que la política antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vuelve más severa, México está reforzando los servicios de la red consular en la Unión Americana. El objetivo es brindar todo el apoyo que requieran nuestras y nuestros connacionales del otro lado de la frontera. Más de 1,000 mexicanos han sido detenidos por las autoridades migratorias en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos conocimiento de 111 operativos de ICE, en los cuales han sido detenidas 5.719 personas, de las cuales 1.154 son personas mexicanas, hasta donde tenemos conocimiento. De estos, 222 han sido detenidos del 6 de junio a la fecha, durante los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE. La Cancillería detalló que las detenciones de mexicanos en las últimas 2 semanas ocurrieron principalmente en Oxnard, Los Ángeles, California, en Boynton,
Luisiana, Omaha, Nebraska y en otras localidades como Bergen, Pensilvania y Orange, Florida. El canciller Juan Ramón de la Fuente anunció que se fortalecerá la asesoría para ayudar a nuestros connacionales en Estados Unidos a través de los consulados en el vecino país. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de las y los migrantes. Esto es un punto que debe quedar claramente definido. Para nosotros, la migración es un derecho y las y los migrantes tienen derechos. Y nos toca desde el área consular ver y velar porque esos derechos se cumplan, se observen y se ejerzan. La Cancillería anunció la ampliación del servicio de ayuda telefónica consular y una cartilla informativa para que los migrantes conozcan sus derechos y darles recomendaciones. Por supuesto, siempre llamando a la calma, siempre llamando a jamás confrontar a una autoridad, siempre llamando, por supuesto, pues a comportarse dentro de lo que marcan las leyes, en este caso de Estados Unidos. Para los mexicanos que viven en Estados Unidos que pudieran haber sido detenidos, ellos o algún familiar, la Cancillería pone a su disposición una línea de apoyo consular mexicana las 24 horas del día. Desde Estados Unidos, el 520-623-7874, desde México, 079. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vamos con la agenda politécnica de este lunes. Les compartimos un vehículo autónomo. Desarrollaron los estudiantes del ESIME Azcapotzalco y puede ser útil en muchas de las actividades de nuestra vida cotidiana. Judith Hernández nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de un vehículo autónomo de bajo costo desarrollado por estudiantes de la ESIME Azcapotzalco que puede tener diferentes aplicaciones en la industria, como transporte de mercancías en almacenes o incluso como aspiradora robótica. Veamos cómo funciona. En la actualidad, los vehículos de conducción automática conocidos como AGV o también llamados vehículos autónomos ya son parte de nuestra vida cotidiana, convivimos a diario con ellos sin siquiera darnos cuenta. Se tiene como la idea de que la robótica solamente son los brazos, pero en realidad la robótica nos acompaña pues a lo largo de nuestra vida, porque por ejemplo las aspiradoras, las automáticas, tienen el funcionamiento del AGV. Entonces todo eso es algo que nos acompaña día a día. De ahí la importancia de que un grupo de estudiantes de robótica industrial de la ESIME Azcapotzalco hayan desarrollado un vehículo autónomo de bajo costo. Esto para saber cómo guiar un vehículo de forma autónoma y que esté al alcance de los compañeros. Este vehículo de apenas 50 por 45 centímetros funciona mediante un programa que le indica cómo desplazarse de un punto a otro previamente determinados. Funciona mediante un microcontrolador que emula el funcionamiento del cerebro humano para que pueda acatar órdenes que el usuario se le pueda dar. Primeramente tiene que guardar unos puntos para que el vehículo autónomo pueda desplazarse sin ayuda de algún operador. Primeramente tiene que hacer un mapeo del sistema, del entorno, y para esto se usan sensores los cuales detectan la posición y dirección del carro. Posteriormente, mediante un programa, calcula hacia dónde se tiene que dirigir y cuánto tiene que girar. Próximamente a este vehículo se le agregará una cámara que funcionará mediante visión artificial. El enfoque a futuro de nuestro proyecto es la implementación de una cámara a nuestro carrito para que pueda funcionar de manera visual, siguiendo indicaciones visuales, identificando señalizaciones o semáforos. Con este prototipo, los estudiantes obtuvieron el segundo lugar en la Feria de Robótica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes. Hasta la próxima.
Este domingo ya concluyó la aplicación del primer examen en línea para ingresar a la educación media superior, tanto del Instituto Politécnico Nacional como de la Universidad Nacional Autónoma de México. El IPN y la UNAM informaron que 107,790 aspirantes presentaron la prueba. Se trata de un récord histórico de participación. En total se registraron 109,266 personas, lo que representa una asistencia de casi el 99% de ellas. 755 personas declararon tener una condición de discapacidad. Por primera vez, este examen, que sustituye al del Comipems, estuvo basado en un modelo digital con apoyo de inteligencia artificial. El IPN y la UNAM también informaron que se presentaron solo 97 incidencias que fueron atendidas por personal de ambas instituciones y solo 50 aspirantes reportaron fallas en sus servicios de luz, de internet, y los casos fueron atendidos al 100% en las mesas de soporte. Recordemos que este examen del Espacio de Coordinación de Educación Media Superior, ECOEMS, se realizó durante los últimos 2 fines de semana. Los resultados se van a dar a conocer el 19 de agosto en la Gaceta Eléctrica de ECOEMS. ¿Dónde estamos? No tenemos. Momento de la ciencia y el espacio. Aquí está Carlos Guevara. Hola, ¿qué tal? Carlos? Buenos días de Buenos nuevo, días. Angie, Angélica. Buenos días también para usted. Y bueno, vamos a la información de ciencia y tecnología. No lo parece, pero uno de los grandes misterios del mundo natural son las migraciones, siendo mayores en el caso de los insectos y otros artrópodos pequeños que no son conocidos precisamente por tener el cerebro más complejo de la galaxia. La mariposa monarca es uno de estos asombrosos casos, pero en Australia tienen su propio representante, la polilla bogong, que recorre más de 1000 kilómetros con un cerebro que mide apenas la 10ª parte de un grano de arroz. David Dreyer y un equipo de investigadores de la Universidad de Lund en Suecia y de la Universidad del Sur de Australia replicaron en laboratorio las condiciones de la noche australiana. Pegamos un insecto, en este caso una polilla, dejamos que vuele y pueda rotar libremente en una orientación de 360 grados y puede elegir cualquier orientación hacia la que quiera volar. Al mismo tiempo proyectamos una imagen del cielo estrellado encima de esta superficie de orientación, una imagen del cielo australiano. Según las constelaciones proyectadas, cuando el cielo se rotaba, las polillas cambiaban inmediatamente su rumbo, demostrando que reconocen patrones estelares específicos. Además, neuronas en su cerebro responden a la posición del sur celeste, una región brillante de la Vía Láctea visible desde el hemisferio sur, lo que sugiere que estas polillas tienen un mapa estelar aproximado, incrustado o que forma parte de su sistema nervioso. Es la primera vez que se documenta que un invertebrado de estas características emplea la navegación estelar a esta escala, una habilidad que hasta ahora solo se había observado y registrado en naves y por supuesto en seres humanos. Y bueno, la NASA difundió el viernes imágenes del lugar donde el módulo de aterrizaje japonés Resilience, del que le informamos en vivo en 11 Noticias, y su mini rover se estrellaron en la Luna hace un par de semanas. Las fotografías muestran una mancha oscura en el Mare Frigoris, una región volcánica en el extremo norte lunar. Alrededor del área del impacto se observa un tenue halo formado por el polvo lunar levantado durante el choque. Estas imágenes fueron capturadas la semana pasada por la cámara del orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, que orbita la Luna, da vueltas a la Luna a unos 80 kilómetros de altura. Bueno, no se ve ahí muy bien, más que una manchita, pero ahí está, ahí se estrelló el rover japonés que le dimos a conocer aquí en vivo en 11 Lab. Y bueno, esta es toda la información de Ciencia y Tecnología de 11 Lab matutino. Pase usted un buen día. ¿Qué pasaría ahí, Carlos? ¿Se sabe más? ¿Se tiene más información? Se sabe que no calculó bien la llegada y luego se volteó. Pero por el halo que se ve en la foto que se toma, sí se dio un buen
golpecito, no va a salir con polish, porque sí, no, querían recuperarlo. Claro. La empresa japonesa comunicó que iba a dar una información oficial en un par de semanas todavía, ¿no? Bueno, habrá que ver. Esta foto se la tomaron ahí desde la NASA, ¿no? Oye, Carlos, las polillas no necesariamente son una plaga. No, estas no son una plaga, son polillas nocturnas que viven en cuevas casi siempre, son muchas y migran durante el verano hacia zonas más frescas desde una parte que es el norte, más o menos el norte de Australia, una parte del norte de Australia, hacia el sur. Recordemos que en Australia pues el sur es lo más fresco porque está más cerca del polo sur. Y se van en esta temporada, las temperaturas pueden ser elevadísimas y esto las hace migrar. Sin embargo, siempre queda el misterio de cómo le hacen para orientarse, y eso ha sido una cuestión que ha intrigado muchísimo para el análisis no solo de estas especies, sino de muchas otras. También, no lo mencionamos en la nota, pero hay una hipótesis de que también tienen una especie de orientación magnética con los polos magnéticos, ¿no? Aún así resulta asombroso que insectos tan pequeños, como también aquí en el caso de la mariposa monarca, logren viajar desplazarse tanta distancia, ¿no? ¿En grupos lo hacen? ¿Las polillas también? Las polillas también lo hacen en grupos, parecido a como lo hacen las mariposas monarca en Norteamérica. Bien, gracias, Carlos. Gracias, nos vemos mañana. Te vemos mañana. Buen día, buena semana. Que arranque todo bien y nos vamos a los deportes. Gabriel Sainz, ya listo y preparado. Buenos días. Buenos días, Angie, Lupita, buenos días a nuestro auditorio. Vámonos con la información deportiva, porque la NBA tiene un nuevo campeón. Anoche los Oklahoma City Thunder se proclamaron los vencedores tras impactar a Indiana los Pacers. Es la primera vez que logran el título como franquicia, luego de que en el 2012 fueran derrotados por el Miami Heat. Aquí la historia. La ciudad de Oklahoma está de fiesta y no es para menos. Los Thunder son campeones de la NBA por primera vez en su historia, y lo lograron con autoridad, venciendo en el juego 7 de las finales a los Indiana Pacers por marcador de 103-91 en el Paycom Center. El gran protagonista de la noche fue Shai Gilgeous-Alexander, quien terminó con 29 puntos y 12 asistencias, ganándose el reconocimiento como MVP de las finales y consagrando una temporada en la que también fue finalista al jugador más valioso de la liga. Un momento clave del encuentro fue la lesión de Tyrese Haliburton, la gran figura de los Pacers, quien sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, que lo obligó a abandonar el juego. Aunque Indiana luchó con todo, la ausencia de su líder pesó mucho en el desarrollo del partido. ¡Qué bien! Aprovecharon los locales. Con 68 victorias en la temporada regular y 16 más en los playoffs, Oklahoma sumó 84 triunfos en total, igualando a los históricos Chicago Bulls de 1996-97 como una de las campañas más dominantes en la historia moderna. Su primer título, es mucho más que una victoria. Representa la culminación de un proyecto construido desde cero. Fueron fundados en 2008, luego de comprar la franquicia de Seattle Supersonic, quienes fueron campeones en 1979. Emigraron a Oklahoma y se convirtieron en los Thunder, equipo que apostó desde el inicio por el talento joven. En el 2012 llegaron a su primera final, liderados por Kevin Durant, pero cayeron ante el Miami Heat de LeBron James. Luego vinieron años de cambio, reconstrucción y paciencia, hasta que llegó el momento de brillar. Hoy, este equipo, liderado por Shai Gilgeous-Alexander y acompañado por Jalen Williams, Chet Holmgren y Lu Dort, representa una nueva generación, joven, talentosa, solidaria y ahora campeona. Y más allá de los números, este título representa una nueva era para la NBA. 11 Noticias, Vianey Zárate. México cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Oro con una actuación que deja más dudas que certezas. Aunque logró avanzar a la siguiente ronda, lo hizo sin convencer. En su último partido ante Costa Rica, México dejó ir la victoria con un gol anulado de Santiago Jiménez por fuera de lugar en el último minuto y apenas logró rescatar un empate sin goles. En un encuentro donde volvió a mostrar falta de idea al frente y poca contundencia.
El equipo mexicano terminó en el primer lugar del Grupo A tras 2 victorias y un empate, sumando 7 puntos, pero el equipo avanza a la siguiente fase sin gustar. Continúa teniendo pobre funcionamiento colectivo y la selección mexicana tendrá que mejorar notablemente si quiere aspirar al título y evitar otro fracaso internacional. Y en el Mundial de Clubes, el Pachuca sumó su segunda derrota al caer 3-1 ante el Real Madrid, por lo que quedó eliminado. Monterrey, que es el único equipo mexicano que sigue con vida, sumó un empate más, 0-0 ante el River Plate. Para clasificar a los octavos de final, deberá ganarle al Urawa Red Diamonds de Japón. La selección mexicana de rugby varonil se consagró campeona del torneo de rugby de América del Norte tras vencer 45-14 a Trinidad y Tobago. El equipo mexicano trabajará arduo para buscar un boleto al siguiente campeonato mundial de la especialidad que se celebrará en el año del 2031. La selección mexicana de tiro con arco compuesto y recurvo finalizaron su participación en la Copa Merengue que se realizó en República Dominicana con 5 medallas de oro y 2 de plata y 3 de bronce, además de sumar puntos en el ranking mundial. Hasta aquí la información deportiva. Angie, muy buen día. Gracias, Gabriel, y vámonos con otros temas. Es que en Ciudad del Carmen, Campeche, tras las movilizaciones para exigir los pagos pendientes a proveedores de Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de julio se van a normalizar los pagos. Detalló que tras un primer análisis sobre las finanzas de Pemex, ya se realizó un primer pago de 147,000 millones de pesos a contratistas y empresas proveedoras. Afirmó que seguirán regularizándose los pagos correspondientes. Se hizo una revisión que ya pronto la vamos a informar de todo lo que tiene que ver con las finanzas de Pemex. Ya hay plan, ya está resuelto y se van a empezar a normalizar también todos los pagos a proveedores a partir del próximo mes, para que lo sepan todos los pequeños proveedores de Ciudad del Carmen que todavía tienen algunas necesidades del pago a proveedores de Pemex. Esto como parte de una estrategia de reestructuración de la empresa productiva con la que se echan abajo los efectos de la reforma energética de 2013. Sheinbaum explicó cómo fue que el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició con el rescate de la petrolera. Se convirtió en una empresa que ya no pudo modificar el presidente López Obrador en la esencia de lo que era la corrupción, pero en la constitución de Pemex. Fíjense, una empresa pública que tenía 4 subsidiarias y 40 filiales, 40 pequeñas empresas vinculadas con Pemex. Imposible manejar una empresa de esas características, cada una con su consejo de administración. Cambiamos la Constitución, cambiamos todas las leyes y hoy se está concentrando Pemex en una sola empresa, una empresa eficiente, pero siempre con su vocación, que es el servicio al pueblo de México. Con una inversión de 4,700 millones de pesos, el nuevo Hospital de Especialidades Agustín Ojorán, que se inaugurará en Mérida, Yucatán, en diciembre, va a contar con más de 600 camas, 16 quirófanos, laboratorios inteligentes, servicios de oncología, hemodiálisis, hemodinamia e imagen avanzada. La historia. En diciembre próximo, las personas habitantes de Mérida, Yucatán, contarán con el nuevo Hospital de Especialidades Agustín Ojorán para atender su salud, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Próximamente, Yucatán será la entidad número 24 en sumarse al IMSS Bienestar. En su tercera visita por la entidad, la mandataria llevó a cabo la supervisión de obras de esta nueva unidad médica, que tiene un avance del 76%, cuenta con una inversión de más de 4,708 millones de pesos y beneficiará a 2,1 millones de personas. Va a tener 16 quirófanos de último nivel perfectamente equipados y también deben funcionar pues los centros de salud para que no se venga directo al hospital, sino que realmente sea para algún padecimiento mayor. ¿Qué significa esta inversión de 4,700 millones de pesos? Significa primero espacios, más de 36,000 metros cuadrados de infraestructura. Significa vidas protegidas, más de 600 camas entre sensables y no sensables, 16 quirófanos, laboratorios inteligentes, servicios de oncología, hemodiálisis, hemodinamia e imagen avanzada. Es la salud pública
elevada a su máxima expresión. La construcción de esta unidad médica, que se distribuirá en 11 edificios, dará un gran avance en la cobertura universal de salud. Cada nuevo hospital nos permite avanzar hacia la cobertura universal en salud, descentralizando los servicios y acercándose a las comunidades que han tenido que enfrentarse a barreras geográficas, económicas o administrativas. Ante las y los habitantes de Mérida, la presidenta recordó su asistencia a la cumbre del G7 como invitada especial. Indicó que esto es gracias a que hoy nuestro país vive un momento extraordinario y al pueblo de México. ¿Y saben por qué nos invitaron a México? Por ustedes, por lo que representa el pueblo de México, visto a nivel internacional. Un pueblo justo, digno, honesto, trabajador. Estamos viviendo un momento extraordinario y la fuerza que tiene la presidenta no es otra que la fuerza que tiene el pueblo de México. Por eso México brilla hoy en el Concierto de las Naciones. Con información de Arturo Arellano Merlín, 11 Noticias. Cambiamos a tema porque sin importar la fuerte lluvia, decenas de personas marcharon sobre Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia y lo hicieron para manifestarse a favor de Palestina. Frente al Ángel de la Independencia, las y los manifestantes expresaron su repudio a los ataques de Estados Unidos a las bases nucleares de Irán. Y ante los recientes acontecimientos registrados en Medio Oriente, la jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado al cese de los conflictos bélicos. No puede ni debe ocultarse la gravedad de los acontecimientos en Medio Oriente y otras regiones del mundo. La construcción, la protección y de defensa de la paz es hoy una tarea urgente. La jefa de gobierno condenó desde su administración todo tipo de violencia. Condenamos toda forma de violencia, toda forma de agresión, de violación a los derechos humanos, de transgresión del derecho internacional, así como de los más elementales componentes del derecho humanitario. Clara Brugada encabezó el despliegue de una bandera monumental en el Zócalo capitalino y desde ahí aseguró que la Ciudad de México, al ser una capital global, asume el compromiso de contribuir con el fomento a la paz. Volvemos a cambiar de tema y es que la empresaria mexicana Altagracia Gómez Sierra, ella es coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, refirió estar más que comprometida para impulsar el Plan México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora tenemos también un rol de representativo de puente para aterrizar el Plan México y es otro rol que en términos profesionales es no solo significativo, sino además considero valioso para el país. Es que hay que recordar que entre los objetivos de este Plan México destacan el bienestar de mexicanas y mexicanos y fortalecer el mercado interno, la reindustrialización, el aumento del contenido nacional en la producción, acompañado del programa Hecho en México, promoviendo la competitividad y el consumo nacional, además de la atracción de inversiones. Y es que Altagracia Gómez Sierra, quien trabaja de manera honorífica con el Gobierno de México para el desarrollo económico y social del país, hace unos días fue destacada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de nuestro país. La presidenta del Consejo de Promoción Empresarial de Occidente, un conglomerado familiar de empresas del sector alimentario, inmobiliario e industrial y también de transporte, se dijo convencida de que en México hacen falta más mujeres en puestos de decisión. ¿Cómo me defino? Bueno, soy mexicana, soy mujer y soy millennial. En los últimos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en 2 casos de violencia política en razón de género expresados en redes sociales. Uno de ellos es el de la diputada federal por el PT, Diana Karina Barreras,
quien se dijo satisfecha por la resolución del Tribunal Electoral a su favor. La autoridad determinó que una usuaria de X violentó a la diputada al argumentar que había obtenido el cargo al ser esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ignorando que Diana Karina ganó en las elecciones federales del 2024. Invisibilizar la trayectoria de una mujer, argumentando que sus logros los debe a su esposo, es un estereotipo de violencia. Hay mucha diferencia entre violencia política y censura. Durante el pasado proceso electoral, una cuenta Twitter o X afirmó que debía mi candidatura a mi esposo. Públicamente, la usuaria Carla Estrella, quien se identifica como integrante de la Sociedad Civil México, acusó de censura la denuncia en su contra y dijo que ahora está obligada a ofrecer una disculpa pública a la diputada, tal y como lo determinó la segunda sala regional del Tribunal Electoral. Sin embargo, Diana Karina Barreras declinó a este derecho. No necesito que ella se disculpe. Declino la necesidad de una disculpa pública. Es que en aquel contexto del proceso electoral solicité al INE que interviniera para que calificara estos actos, dejando un precedente de protección para todas las mujeres que quieran incurrir en el ámbito político sin miedo a ser violentadas. El caso es el de la ex candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dora Alicia Valero. El Tribunal Electoral solicitó a la actriz Laisha Wilkins aclarar el objeto de la publicación en la que llama Dora la censuradora a la ex candidata ministra y aclarar si habría estado motivada por la solicitud de un particular o algún partido político y si recibió alguna paga por ello. Los comentarios de la actriz fueron hechos en respuesta a una publicación del medio Aristegui Noticias en la que acusaba a Dora Alicia de intentar censurar investigaciones sobre la empresa privada Televisa, de la cual la ex candidata fungió como directora general de asuntos electorales. Wilkins dijo que de proceder la denuncia en su contra sería acreedora a una multa de entre 2,000 y 200,000 pesos, para lo que propuso a sus seguidores reunirle fondos. Nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio para más información esta mañana aquí en el 11 ante la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, punto clave por donde pasa el 20% del petróleo y el gas que se comercializa en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en su red social que todos dejen el precio del petróleo bajo, que se mantiene vigilante y que está cayendo, dijo, en las manos del enemigo. Asimismo, hizo un llamado a no hacerlo. Poco después, en otro posteo, calificó de vagabundo al congresista republicano Thomas Massie y pidió sacarlo de la oficina a la brevedad. Cabe mencionar que esta información vino acompañada de otro posteo en donde Trump arremetió contra Massie. Recordemos que el congresista consideró que el ataque a Irán fue inconstitucional. Y mire, en redes sociales han circulado videos de personajes famosos o bien figuras públicas que invitan a las personas a invertir en alguna plataforma o bien en criptomonedas con rendimientos extraordinarios. Utilizan títulos como "los bancos no quieren que sepas esto", "ve este video antes de que lo borren". Hay que tener mucho cuidado con estos videos y estos mensajes, y es que son videos falsos realizados con inteligencia artificial, cuyo único propósito es estafar a las personas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó a la población en general sobre esta nueva modalidad para cometer fraudes y también emitió algunas recomendaciones que le compartimos a continuación. Las instituciones y sus representantes nunca solicitan pagos, transferencias de dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas, ni ninguna otra forma de pago a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto o bien correos electrónicos. Las instituciones utilizan medios de comunicación reconocidos y plataformas oficiales para informar a la ciudadanía sobre las políticas, programas y servicios que cada una de ellas ofrecen. Bueno, nos vamos con nuestro compañero Gilberto Molina. ¿Cuál es la situación en Naucalpan? Gil, adelante.
Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, Lupita, Angie, estamos aquí en la colonia Nueva San Rafael, en una de las viviendas que resultó más afectadas por este desbordamiento de la presa Los Cuartos. Vamos aquí a pedirle al señor, ¿cuál es su nombre? Hilario Banda. Al señor Hilario que nos permita pasar a su casa para que veamos las condiciones en las que se encuentra su vivienda y pues podamos conocer exactamente las afectaciones en esta parte baja de esta colonia Nueva San Rafael, que fue la más afectada. Pues vemos desafortunadamente cómo pues sus enseres, zapatos, una recámara también que pues sufrieron desgraciadamente pues el ingreso de toda esta espuma de escombros, de basura que bajó desde la presa Los Cuartos, que se filtró por lo alto de las cortinas de esta presa, que son los conductos naturales que tiene la estructura y que pues dañó, te decía, a los vecinos que viven en la parte baja de esta colonia, donde han llegado ya, también hay que decirlo, pues brigadas del municipio, también brigadas del Estado de México para llevar a cabo una campaña de vacunación y puedan atender aquí a todos los vecinos. Por lo pronto, Lupita, esto es lo que acontece. Ya estuvimos en la parte donde se registró este tapón y ahora estamos aquí en la parte baja de la zona afectada en Naucalpan, Estado de México, donde me despido con las imágenes de mis compañeros Arturo García y Eduardo Zamudio. Regreso con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, gracias Gilberto. Lo que se esperaba, pues afectaciones por esta presa ya en Naucalpan, el agua que corrió con las lluvias intensas hasta mañana. Nos vemos, Guadalupe, gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente inicio de semana y agradecemos a Pierre Cardin Evolution y a Roberts por el vestuario. Buenos días.